En este vídeo vamos a hablar de aplicaciones lineales. Una aplicación es una fórmula que, dado un elemento de un conjunto, por ejemplo R3, nos da un valor en otro conjunto, por ejemplo R2. En este caso vamos a definir f sobre un elemento de R3 que tendrá tres coordenadas, x1, x2, x3, y tenemos que dar dos coordenadas, que serán las que vengan dadas por estas fórmulas, por ejemplo, 2x1 más x2 menos x3 y x1 menos 2x3. Bueno, pues este será un ejemplo típico de aplicación lineal que vamos a estudiar a lo largo de este vídeo. Vamos a ver qué significa que la aplicación lineal sobre un vector x1, x2, x3 sea igual a otro vector, por ejemplo 1, 2. Eso significa que 1, 2 tiene que cumplir las fórmulas de f. La fórmula para la primera coordenada tiene que ser 1 y la fórmula para la segunda coordenada tiene que ser 2. Entonces, que f de x1, x2, x3 con una aplicación lineal sea igual a un vector es lo mismo que escribir un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, las aplicaciones lineales y las ecuaciones lineales están muy ligadas. Realmente las aplicaciones lineales van a ser la parte izquierda de un típico sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver ya la definición formal de lo que es una aplicación lineal. Una aplicación lineal f entre un conjunto Kn y Km de vectores es una aplicación que cumple las siguientes dos propiedades. La primera propiedad es que f de la suma de dos vectores tiene que ser f del primer vector más f del segundo vector, para cualesquiera vectores u y v de Kn. Y la segunda condición es que también se comporte bien con el producto por constantes. F de c por u tiene que ser igual a c por f de u para cualquier c en el cuerpo y para cualquier vector u de Kn. Bueno, estas son las dos condiciones que definen una aplicación lineal y vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos de aplicaciones lineales. El primer ejemplo que vamos a ver es la aplicación identidad. La aplicación identidad va de Kn en Kn y dado un vector u, la identidad aplicada a u es siempre igual a u para cualquier vector. Es decir, deja fijos todos los vectores. Vamos a comprobar que esta aplicación identidad cumple las dos condiciones de aplicación lineal. La primera, la identidad aplicada a la suma de dos vectores. U más v es un vector, lo dejamos fijo por la identidad y la identidad aplicada a u es u y la identidad aplicada a v es v, por lo tanto podemos poner que u más v es igual a la identidad aplicada a u más la identidad aplicada a v. Para el producto por constantes, la identidad aplicada a cu por definición es cu y como u es igual a la identidad de u, pues c por u es igual a c por la identidad de u. Entonces la segunda condición también se cumple trivialmente. Otro ejemplo muy sencillo de aplicación lineal es la que llamaremos aplicación nula o aplicación cero, que dado un vector de Kn nos da el cero correspondiente al espacio Km. Entonces, la aplicación nula es una aplicación constante que siempre vale 0.
vamos a ver que también cumple las condiciones trivialmente. 0 aplicado a u más v, por definición es 0, y 0 se puede poner como 0 más 0, y cada uno de estos ceros lo ponemos como 0 aplicado a u y 0 aplicado a v. Entonces cumple la primera de las condiciones, y para la segunda condición, 0 aplicado a c por u, por definición es 0, porque siempre es 0, y 0 lo podemos poner como c por 0, que es lo mismo que 0 por 0 aplicado, c por 0 aplicado a u. Bueno, un ejemplo un poco menos trivial de aplicación lineal es el siguiente. Supongamos que E es una operación elemental por filas que en lugar de aplicar sobre matrices cualesquiera, la vamos a aplicar sobre vectores, es decir, sobre matrices columna. Matrices que serán de la forma m por 1, que son los vectores de tamaño m. Bueno, pues E, en ese caso, es una aplicación lineal. No vamos a hacer la demostración de que esto es una aplicación lineal, simplemente vamos a ver un ejemplo de cómo funciona, porque vamos a ver más adelante, inmediatamente, una demostración general que incluye este caso. Si nosotros hacemos la operación elemental que a la primera fila le suma 3 veces la segunda sobre la suma de dos vectores, lo primero que hacemos es sumar los dos vectores, que nos dará u sub 1 más v sub 1, u sub 2 más v sub 2, u sub 3 más v sub 3. Ahora hacemos la operación elemental, a la primera fila le sumamos 3 veces la segunda, y ahora vamos a agrupar por un lado los u's y por otro los v's. Y estos vectores que nos han salido son precisamente hacer la operación elemental de sumar a la primera fila 3 veces la segunda al vector u sub 1, u sub 2, u sub 3 y hacer la operación elemental a el vector v sub 1, v sub 2, v sub 3. Bueno, esto nos dice con este ejemplo cómo se comportan las operaciones elementales sobre la suma de vectores. Pero en realidad, todos estos ejemplos que hemos visto son ejemplos de lo que vamos a ver en esta proposición. Supongamos que A es una matriz de tamaño m por n sobre el cuerpo K. Y vamos a definir F que, dado un vector de Kn, nos lo va a llevar al producto A por X. Bueno, pues esta es una aplicación lineal de Kn en Km. Llamaremos la aplicación lineal asociada a la matriz A. La demostración es muy simple porque únicamente es necesario utilizar las propiedades de las matrices. Si nosotros tenemos una matriz
A de tamaño m por n sobre el cuerpo K y un vector de Kn es en particular una matriz de tamaño n por 1. El producto de una matriz de tamaño m por n por una de tamaño n por 1 es una matriz de tamaño m por 1, es decir, un vector de Km. Entonces, efectivamente, F es una aplicación que va de Kn en Km. ¿Cómo sería F aplicado a la suma de dos vectores? Pues sería A multiplicado por la suma de dos vectores y como el producto de matrices se puede separar sumas, esto sería A por U más A por V y eso es F de U más F de V. Y con el producto por constantes, si multiplicamos la constante C por el vector U, podemos agrupar la constante en la primera matriz y eso nos da C por F de U. Entonces, el producto por matrices es el ejemplo fundamental de aplicación lineal. De hecho, vamos a ver que es el único ejemplo de aplicaciones lineales porque todas las aplicaciones lineales vienen de esta forma. Para ver eso necesitamos utilizar F sobre matrices en lugar de sobre vectores únicamente. Entonces haremos lo mismo que cuando hacíamos las operaciones elementales. Cuando queramos hacer una aplicación lineal sobre todas las columnas de una matriz, pues simplemente vamos a definir si B es una matriz que tiene como vectores, que tiene como columnas vectores de Kn, vamos a definir F de B, la matriz que resulta de aplicar F a cada una de las columnas de la matriz B. Entonces esto es como aplicar la F sobre todos los vectores al mismo tiempo, un conjunto de vectores al mismo tiempo, una especie de aplicación en paralelo de una aplicación lineal. Entonces si B tiene como columnas pues V sub 1, V sub 2, V sub m, entonces F de B vamos a denotar a la matriz que tiene como columnas F de V1, F de V2 y F de Vm. Con esta notación ya podemos escribir el teorema fundamental que es que si F es una aplicación lineal de Kn en Km, entonces existe una única matriz que vamos a llamar M de F, tal que F de cualquier vector U es igual a M de F multiplicado por U. Es decir, todas las explicaciones lineales vienen dadas por el producto por una matriz. Si en lugar de aplicar sobre un único vector, lo queremos aplicar sobre todos los vectores columna de una matriz B, pues como el producto de matrices se puede hacer columna por columna, aplicando la propiedad 1, tenemos que F de B es M de F por la matriz B. Entonces aplicar F a una matriz es lo mismo que multiplicar por la matriz asociada a F. Esto nos permite descubrir cuál es la matriz de F cuando nos dan la definición de F utilizando una fórmula. Si aplicamos F a las columnas de la matriz identidad, entonces ¿qué tendríamos? Que F aplicada a la matriz de identidad es M de F multiplicado por la matriz identidad y eso es M de F. Entonces, igual que hacíamos con las operaciones elementales, para
encontrar la matriz asociada, lo que hacemos es aplicarla sobre la matriz identidad. Esta matriz, M de F, se llamará matriz asociada a la aplicación lineal F. Y por último, ¿qué pasaría si F ya venía dada por una matriz? Pues si F ya venía dada como producto de una matriz A por un vector, es decir, f de u o f de x es igual a por x, entonces, ¿qué pasa si aplicamos f a la matriz identidad? Pues obtendríamos por un lado m de f y por otro a multiplicado por la matriz identidad, que es a, es decir, recuperaríamos la misma matriz. Entonces, realmente las aplicaciones lineales y las matrices son la misma cosa. Podemos pasar de aplicaciones lineales a matrices y de matrices a aplicaciones lineales simplemente tomando la matriz asociada o la aplicación asociada a una matriz. Vamos a ver un ejemplo interesante que a veces nos aparecerá, que son los vectores fila. ¿Qué pasa si tenemos un vector fila y lo queremos considerar como una aplicación lineal? Por ejemplo, el vector fila 1, 2, 1. Bueno, pues esto es una matriz de tamaño 1, una fila, por 3 columnas. Vamos a suponer sobre los números reales, por ejemplo. Entonces, como aplicación lineal, iría de R3 a R1. R1 que es lo mismo que los números reales. ¿Y cómo estaría definida? Pues esta matriz fila aplicada a un vector x1, x2, x3 es x1 más 2x2 más x3. Entonces, de hecho, las matrices fila las podemos identificar con este tipo de expresiones que nos aparecen cuando tenemos ecuaciones. Los vectores fila a veces se llaman covectores y al conjunto de los vectores fila se les suele llamar también el espacio dual. Es realmente pasar de vectores fila a vectores columna utilizando la aplicación traspuesta es muy sencillo y nosotros, para evitar estar utilizando vectores fila, lo que haremos siempre es transponer y hacer las operaciones como vectores columna. Bueno, vamos a ver que esta relación de aplicaciones lineales y matrices es realmente mucho más fuerte. No solo se comporta bien para las operaciones que ya hemos visto, sino que también se va a comportar bien para el producto de matrices. Supongamos que tenemos dos aplicaciones lineales, una aplicación f de km en kp y otra aplicación g de kn en km. Entonces, dado un vector de kn, podemos aplicar primero g y luego f, y eso es lo que se llama la composición de aplicaciones. Esto viene dado por la composición de estas dos aplicaciones aplicada a u, es hacer primero una de las aplicaciones y luego la otra. Esto probablemente ya lo hayáis visto, es la típica composición de funciones o de aplicaciones. Bueno, pues la composición de dos aplicaciones lineales va a ser una aplicación lineal y la matriz de la composición va a ser precisamente el producto de las matrices
asociadas a cada una de las aplicaciones lineales. La demostración de que esa matriz es el producto es sencillo porque si nosotros hacemos la matriz de la composición multiplicado por el vector u, ya hemos visto en la proposición anterior que esto sería la aplicación sobre el vector u, que esto sería f de g de u, pero g de u es la matriz de g multiplicado por u, y f de cualquier cosa es m de f multiplicado por esa cosa, es decir, m de f por m de g por u. Si lo aplicamos a las columnas de la matriz identidad, en lugar de aplicarlo a un único vector u, lo aplicamos a los múltiples vectores de las columnas de la matriz identidad, pues se cumplirá la misma fórmula para todas las columnas. Entonces tendremos que m de la composición es igual a la matriz multiplicada por la identidad, y utilizando esta fórmula que acabamos de poner para todas las columnas de la matriz identidad, esto sería m de f por m de g por la identidad, y este producto de matrices es m de f por m de g. Bueno, ya hemos visto que se comportan bien para todas las operaciones, y vamos a ver ahora algunos conceptos que se definen en el campo de las aplicaciones lineales y que luego veremos que se tienen su correspondencia dentro del campo de las matrices. Si tenemos una aplicación f entre kn y km lineal, vamos a llamar el núcleo de f y lo denotaremos como ker de f por como se llama en inglés, el kernel. El ker de f es el conjunto de los vectores u de kn tales que f de u vale 0. Bueno, y f de u, en términos de la matriz asociada, sabemos que es la matriz de f multiplicada por u. Entonces esta condición es la misma que la matriz de f multiplicada por u es 0. La segunda cosa que vamos a definir es la imagen de f. Lo denotaremos como im de f y va a ser el conjunto de los vectores del segundo espacio, de los vectores v de km, para los cuales existe un vector u, al menos, de kn, tal que f de u es igual a v. Y esto en términos de la matriz asociada es que la matriz de f multiplicada por un vector u nos tiene que dar el vector v. Bueno, pues esto es el núcleo y la imagen. Pero si nos fijamos, estos conceptos ya los teníamos definidos en el mundo de las matrices. ¿Qué significa que un elemento esté en el núcleo? Pues que u anule por la derecha a la matriz f, es decir, el núcleo es el espacio anulador por la derecha de la matriz. Y la imagen son los vectores que se pueden poner como combinación lineal de las columnas de la matriz de f. Entonces el núcleo y la imagen coinciden con los espacios anulador y generado por las columnas de la matriz asociada a f. Vamos a tomar una aplicación f de R3 en R2, como hemos hecho al principio del vídeo, para ver las cosas que vamos a definir a continuación. Vamos a considerar f de x1, x2, x3 dado por estas fórmulas. Bueno, pues utilizando esta relación vamos a ir viendo como caso particular en esta función las definiciones que vamos a ver.
Una aplicación f de Kn en Km se dice inyectiva si f de x es igual a f de x', implica que x tenga que ser igual a x'. Bueno, con este ejemplo de aplicación que hemos puesto, vamos a ver qué significa esto. Supongamos que f de x1, x2, x3 es igual a, por ejemplo, el valor 1, 2, y eso es igual a f de x'1, x'2, x'3. Bueno, pues esto, ¿qué significa? Que 2x1 más x2 menos x3 tiene que ser igual a 1 y que x1 menos 2x3 tiene que ser igual a 2. Es decir, se tiene que cumplir x1, x2, x3, tiene que cumplir esta ecuación. Y x'1, x'2, x'3 tiene que cumplir las dos ecuaciones. Es decir, x y x' son en realidad dos soluciones al sistema de ecuaciones. Pues que sea inyectiva significa que solo puede tener una solución. Tenemos que tener una solución única. ¿Y cómo se conseguía soluciones únicas cuando teníamos sistemas de ecuaciones? Pues cuando las columnas de la matriz asociada, la matriz de los coeficientes en este caso, eran linealmente independientes. Entonces, inyectividad de una aplicación lineal va a ser equivalente a que las columnas de la matriz asociada sean linealmente independientes. Bueno, otro concepto es el concepto de aplicación sobreyectiva. Pues una aplicación es sobreyectiva si para todo i perteneciente a Km existe un x perteneciente a Kn tal que f de x sea igual a i. Vamos a ver qué significa esto en términos de la aplicación que hemos puesto. Pues si tenemos un i que tendrá dos coordenadas, i sub 1 y sub 2, que exista un x tal que f de x sea igual a i, significa que se tienen que cumplir las dos ecuaciones, o dicho de otra forma, si esto tiene que pasar para todos los vectores i sub 1 y sub 2, significa que todos los sistemas de ecuaciones tienen que tener solución. Es decir, todos los vectores i sub 1 y sub 2 se pueden poner como combinación lineal de las columnas de la matriz de los coeficientes, puesto que esa expresión no es más que una combinación lineal de las columnas. Y eso era equivalente a que las columnas de la matriz tienen que ser generadoras. Entonces, el concepto de aplicación sobreyectiva es lo mismo que las columnas de la matriz asociada a F sean generadoras. Bueno, vamos a ver que la propiedad de ser inyectiva también se puede escribir de una forma más sencilla como que el núcleo de la aplicación lineal f tiene que ser 0. La demostración se hace de la siguiente forma. Supongamos que la aplicación f es inyectiva y tomemos un elemento del núcleo de f. Entonces, por estar en el núcleo, f de x tiene que ser 0, pero 0 también se puede poner como f de 0 y por lo tanto, si el núcleo si la aplicación es inyectiva, x tiene que ser 0. Bueno, pues esta es la condición precisamente de que el núcleo de f sea 0. El único vector que está en el núcleo de f tiene que ser el vector 0. Recíprocamente, supongamos que el núcleo es 0 y que tenemos que f de x sea igual a f de x'.
¿Cuánto sería f de x menos x'? Pues sería f de x menos f de x' por la linealidad, y eso sería 0 porque esos valores son iguales. Por lo tanto, x menos x' está en el núcleo de f, y como estamos suponiendo que es 0, x menos x' tiene que ser 0, y eso prueba que x es igual a x'. Bueno, y para sobreyectiva, f es sobreyectiva si y solo si la imagen de f es todo Km. Eso es inmediato porque simplemente todos los vectores de Km se pueden poner como elementos f de algún vector. Eso precisamente es la definición de la imagen. Cuando tenemos una aplicación entre dos conjuntos, x e y, si f de x vale y, entonces se dice que y es la imagen de x y que x es la antiimagen de y. Esto es una terminología general en aplicaciones, no solo aplicaciones lineales, el concepto de imagen y antiimagen de un elemento. Bueno, ¿qué significa que una aplicación sea inyectiva? Pues significa que la antiimagen de un elemento, si existe, tiene que ser única. Si existen dos antiimágenes, x y x', pues tienen que ser iguales. Y que sea sobreyectiva significa que la antiimagen de cualquier vector siempre existe. Es otra forma de escribir el mismo concepto. Bueno, cuando una aplicación es inyectiva y sobreyectiva, se dice que es biyectiva. En términos de aplicaciones lineales, a veces también se dice que es un isomorfismo. Bueno, ¿y cuándo una aplicación es inyectiva y sobreyectiva? Pues cuando también es equivalente a decir que tiene una aplicación inversa. Es decir, que existe una aplicación G que, compuesto por los dos lados con F, es la identidad. ¿Cómo podemos obtener la aplicación G? Pues por ser sobreyectiva, todo elemento va a tener una antiimagen, y por ser inyectiva esa antiimagen va a ser única. Entonces G se obtiene tomando la única antiimagen que siempre tiene que existir por las propiedades de ser inyectiva y sobreyectiva. Bueno, ya estamos en condiciones de completar todas las relaciones que se cumplen en las aplicaciones sobreyectivas e inyectivas en relación con la independencia lineal y la propiedad de ser generadores. Supongamos que R entre Kn y Km es una aplicación lineal. Entonces, tenemos un montón de condiciones que son equivalentes, que R sea sobreyectiva. Ya hemos visto que significa que la imagen de R es todos los vectores de Km, cualquier vector de Km está en la imagen, y la imagen era el espacio generado por las columnas, por lo tanto eso es equivalente a que el espacio generado por las columnas de M de R es K elevado a M, y que significaba que el espacio generado por las columnas es todo el espacio, pues que las columnas de M de R son generadoras de Km. Y esto pasaba cuando la matriz M de R tiene una matriz inversa lateral por la derecha. Y si tiene una matriz inversa lateral por la derecha, la matriz asociada a esa inversa lateral por la derecha es una aplicación inversa por la derecha de R. Es decir, existe una aplicación lineal
o varias, pero al menos una, tal que el recompuesto con S es la identidad. Bueno, estas son las condiciones que nos dan las aplicaciones sobreyectivas. Y las aplicaciones inyectivas tenemos un resultado totalmente análogo. En esta ocasión vamos a poner S de Km en Kn lineal y las condiciones serán las siguientes. Que S sea inyectiva, que el núcleo sea 0, ya lo hemos visto. El núcleo era el espacio anulador de la matriz asociada, por lo tanto eso es lo mismo que el espacio anulador sea 0. Y eso, ya lo vimos en un vídeo anterior, significaba que las columnas de la matriz tenían que ser linealmente independientes. Y cuando las columnas de la matriz son linealmente independientes, entonces la matriz tiene una matriz inversa lateral en este caso por la izquierda. Puede tener más de una, pero al menos una inversa lateral por la izquierda. De hecho, ya vimos cómo se calculaban esas inversas laterales. Y la condición 6, si tiene una matriz inversa lateral, la aplicación asociada a esa matriz es una aplicación inversa por la izquierda. Es decir, el recompuesto con S es la identidad. Bueno, pues estas son las condiciones correspondientes a la inyectividad. Vamos a recordar cómo eran las matrices cuando tenían inversa lateral. Este es el ejemplo que estudiamos cuando vimos matrices inversas laterales. Teníamos que el producto de estas dos matrices en aritmética de Z5 eran la matriz identidad. Bueno, pues cuando tengamos este tipo de relaciones, lo que podemos asegurar es que la matriz de la izquierda tiene columnas generadoras, la matriz de la derecha tiene columnas linealmente independientes y, por lo tanto, la matriz de la derecha es una aplicación inyectiva y la matriz de la izquierda es una aplicación sobreyectiva. La de la izquierda será la R y la de la derecha será la S, y su composición será la matriz identidad. Entonces esta será la típica relación que tendremos en este caso.